Ella permanecía al fondo de la sala del tribunal, con el vientre abultado por el embarazo y las lágrimas corriendo por sus mejillas. Al otro lado del pasillo, la amante se echó el cabello brillante hacia atrás y soltó una carcajada burlona. Para los presentes, todo parecía un cruel espectáculo, el corazón roto de una esposa embarazada frente al triunfo oportunista de una amante. Pero justo cuando el público creía haber presenciado la humillación final, el millonario, el mismísimo hombre en el centro de todo, se levantó. Su voz, endurecida por un secreto que había mantenido enterrado, lo cambió todo en un instante. Nadie en esa sala podría haber anticipado lo que estaba a punto de revelar. Alicia Cordero caminaba por el mármol bañado por el sol del vestíbulo de la finca Cordero con la elegancia serena de alguien acostumbrada a vivir rodeada de belleza. A sus 28 años, se había habituado a todos los lujos que el dinero podía comprar, gracias a su esposo, Marcos Cordero, el multimillonario director general de la reconocida empresa de desarrollo inmobiliario Cordero Innovaciones. Sin embargo, tras esa actitud regia se escondía una ansiedad silenciosa. Estaba embarazada de casi 7 meses y su médico le había reiterado que debía evitar el estrés. Pero Alicia sabía que la tormenta que se gestaba bajo la superficie pulida de su matrimonio pondría a prueba ese consejo a diario. El apellido de soltera de Alicia era Lafleur, antes de adoptar el Cordero. Los Lafleur habían sido aristócratas de la vieja nobleza parisina, famosos por su imperio perfumero centenario, Maison Lafleur. Aunque Alicia había nacido en Estados Unidos, sus padres siempre le inculcaron una sensibilidad europea y un gusto refinado por la tradición y la elegancia. Esa educación distinguida se reflejaba en cada uno de sus gestos, ya fuera al preparar una mesa para una cena benéfica o al intercambiar cortesías con las figuras públicas que orbitaban su círculo social. Pero el matrimonio de Alicia con Marcos no fue una simple unión de riqueza y poder. Se enamoraron cuando ella trabajaba como pasante de diseño de interiores en Cordero Innovaciones, contratada para aportar un toque de sofisticación al nuevo ático de lujo de Marcos en el centro de Chicago. Su relación comenzó discretamente, alimentada por una fascinación mutua por el sentido estético del otro, ella, en el diseño, él, en la arquitectura. Las noches compartidas revisando planos se convirtieron en cenas íntimas, y antes de que entendieran la profundidad de sus sentimientos, Marcos la llevó a una terraza iluminada por la luna en París y le propuso matrimonio con un anillo que había pertenecido a su abuela, Harriet Cordero. Durante los primeros años fueron la envidia de la ciudad. Alicia se convirtió en una estrella emergente del diseño de interiores, mostrando los desarrollos de Cordero Innovaciones en revistas de prestigio. El imperio empresarial de Marcos creció vertiginosamente, y pronto la marca Cordero dejaba su huella en rascacielos de Estados Unidos y Europa. Eran imparables, una pareja dorada bendecida con belleza, riqueza, talento y, aparentemente, amor verdadero. Pero el éxito también atrae tentaciones oscuras. Las responsabilidades de Marcos como director ejecutivo exigían incontables reuniones nocturnas y viajes internacionales, lo que lo exponía a un desfile constante de admiradoras potenciales. Fue en una conferencia de negocios en Nueva York donde conoció a Verónica Ríos, una ejecutiva de relaciones públicas con fama de acercarse a hombres poderosos para escalar profesionalmente. Aunque al principio Marcos mencionó su nombre solo de paso, el tono de su voz encendió las alarmas en Alicia. Había aprendido a leer los matices más sutiles en su esposo, y hubo algo en el modo en que pronunció Verónica Ríos que la puso en alerta. Intentó ignorar esa inquietud en el estómago. Después de todo, Alicia estaba embarazada de su primer hijo, un hito que ambos decían esperar con ilusión. No quería que la sospecha o el miedo ensombrecieran el milagro que crecía dentro de ella. Al principio, decidió confiar en Marcos, centrarse en su bienestar y avanzar con el diseño de una nueva ala en la finca Cordero que se convertiría en la habitación del bebé. Era un espacio luminoso, decorado en azules pasteles y cremas suaves, lleno de muebles mullidos e ilustraciones de animales encantadores. En la mayoría de los días, Alicia encontraba consuelo en esa habitación casi terminada, imaginando las risas de su futuro hijo o hija. Sin embargo, los rumores comenzaron a circular en susurros entre el personal y conocidos, comentarios casuales de socios de negocios de Marcos, miradas cómplices de algunas socialites curtidas en cenas de gala. Alicia escuchó murmullos de que Verónica Ríos había sido vista saliendo de la limusina de Marcos en horarios extraños, que se la había visto sentada junto a él en un bar privado para socios en Manhattan. Más de una vez, Alicia sorprendió a Marcos colgando llamadas con apuro o cerrando mensajes de texto que se negaba a explicar. Cuando por fin lo enfrentó, Marcos desestimó sus sospechas como chismes absurdos de tabloides.
Insistió en que Verónica Ríos solo se encargaba de las estrategias de relaciones públicas de la empresa. Para calmar las inquietudes de su esposa, le recordaba que la amaba, que ella llevaba a su hijo, y que, una vez que naciera el bebé, se escaparían a su finca privada en el Valle de Napa para descansar como merecían. «Confía en mí», le decía. «Esto es solo trabajo. Nada más». Alicia quería creerle. Lo necesitaba. El estrés la agobiaba y su médico no dejaba de insistir en que las preocupaciones podían afectar el desarrollo del bebé. Lo último que Alicia quería era poner en riesgo el bienestar de su hijo. Sin embargo, las miradas fugaces y las medias verdades no cesaban. Sentía que el abismo entre ellos se ensanchaba. El silencio se volvía más denso. La tensión intangible crecía como una herida sin sanar. Fue en ese silencio cargado de presagio, como una tormenta que se avecina, cuando Alicia presintió por primera vez que su mundo estaba a punto de desmoronarse. Aunque no conocía con certeza la magnitud del vínculo entre Marcos y Verónica, Alicia sabía lo suficiente sobre el desamor como para intuir que la risa que alguna vez compartió con su esposo ya no era la misma. En lugar de consuelo, el silencio entre ellos estaba cargado de secretos y mentiras. Y Alicia temía el día en que la verdad saliera a flote, tan imparable como la marea. Una tarde de jueves, cuando el cielo de Chicago tenía el color del plomo, Alicia decidió tomar cartas en el asunto. El corazón le latía con fuerza al entrar en la gran biblioteca de la finca Cordero, donde se encontraba el estudio personal de Marcos. Llevaba una carpeta delgada de cuero, que contenía todo lo que había conseguido gracias a discretas averiguaciones hechas por un investigador privado recomendado por una vieja amiga, Lucía Fernández, una abogada de divorcios de renombre en Nueva York. Lucía era famosa por manejar separaciones de celebridades de alto perfil, pero también tenía un negocio paralelo más reservado, ayudando a esposas de hombres adinerados a reunir pruebas de infidelidad. Exactamente el tipo de consejo que Alicia necesitaba. Las sombras del estudio parecían más pesadas que de costumbre. Alicia se dejó caer con cuidado en el sillón de cuero de Marcos, conteniendo un leve quejido al cambiar su centro de gravedad con su vientre en crecimiento. Abrió la carpeta y hojeó las fotografías y registros telefónicos que el investigador, un hombre llamado Carlos Guzmán, le había proporcionado. Las imágenes eran dolorosamente claras: Marcos y Verónica entrando juntos en un hotel de lujo en Manhattan a las 11:45 de la noche. En otra, el brazo de Marcos rodeaba la cintura de ella mientras cruzaban una calle tranquila en dirección a un taxi. Los registros eran aún más incriminatorios: mensajes de texto a horas insólitas, 1 de la madrugada, 3 de la madrugada, y llamadas breves justo después de que Marcos le decía a Alicia que se iba a dormir durante viajes de negocios. También había reservas para cenas que Alicia jamás conoció y cócteles en exclusivos bares en azoteas. Cada prueba le atravesaba el corazón como una navaja. Alicia posó una mano protectora sobre su abdomen, donde su bebé daba suaves patadas. Se preguntaba si tendría la fuerza emocional para enfrentar a Marcos con todo aquello, o si sería mejor esperar hasta después del nacimiento. Pero el último correo de Lucía había sido tajante: si Alicia quería protegerse a sí misma y a su hijo, debía reunir cada mínima prueba antes de cualquier confrontación. Dependiendo de cómo reaccionara Marcos, tal vez tendría que ocultar ciertos detalles por estrategia legal. Aún así, Alicia se sentía dividida. A pesar de su traición, seguía amando a Marcos. O quizás se aferraba al recuerdo del hombre que él solía ser. Recordaba el día que le anunció que estaba embarazada: él se arrodilló a sus pies, enterró el rostro en su regazo y lloró de alegría. Recordaba su caricia tierna por las noches, su emoción cuando su vientre empezó a notarse. ¿Fue genuino? ¿O ya estaba marcado por la presencia de otra mujer en su vida? Con un suspiro tembloroso, Alicia cerró la carpeta. Decidió no enfrentarlo aún. En su lugar, escondió los documentos en un compartimento secreto detrás de una hilera de libros antiguos. El siguiente paso, según Lucía, era asistir discretamente a la próxima conferencia de negocios de Marcos en Nueva York. Lucía se encargaría de alojarla en un hotel cercano, registrada con otro nombre. Así Alicia podría verlo con sus propios ojos, sin conjeturas ni dudas. Una confirmación final. La oportunidad llegó antes de lo esperado. Marcos anunció durante la cena que debía volar a Nueva York para un retiro de fin de semana con patrocinadores corporativos. Alicia sintió, fingiendo indiferencia. Notó un leve titubeo en su mirada, como si él intuyera que ella sabía más de lo que mostraba.
Pero Alicia ya se había vuelto experta en ocultar su dolor. Disimuló cuidadosamente el temblor en sus manos. El día de la partida de Marcos, Alicia fingió tener una cita en un spa prenatal por la mañana, pero en realidad salió de la finca en un coche con chofer que Lucía Fernández había coordinado. Voló a Nueva York bajo el nombre de Señora Monroe, un alias sugerido por Lucía. Al llegar, Alicia se registró en un hotel boutique discreto, modesto pero cómodo, a unas cuadras del Hilton Midtown, donde se hospedaría Marcos. Para su sorpresa, al llegar, Alicia encontró un sobre esperándola en la recepción. Dentro había una nota de Carlos Guzmán, el investigador privado. Está aquí. Ella también. Mantén la calma. Prepárate. Debajo de esas palabras escritas con impecable tipografía había una dirección y una hora, un restaurante de lujo en el Soho, 9 de la noche. Sintiendo el pulso martilleándole la garganta, Alicia miró el reloj. Ya eran las 7:30 de la tarde. Estaba agotada por el vuelo, le dolía la espalda y el bebé se movía con particular intensidad. Pero tenía que seguir adelante. Si Marcos realmente estaba con Verónica, Alicia necesitaba esa prueba final e irrefutable. Tenía que verlo con sus propios ojos, por mucho que doliera. Alicia se cambió y se puso un vestido negro holgado, uno que disimulaba su vientre de embarazo bajo un abrigo elegante. Tomó un taxi y llegó justo antes de las 9 de la noche. Carlos la recibió en un rincón tenue cerca del bar. El restaurante era frecuentado por celebridades, conocido por su comedor privado a prueba de paparazzi. Mientras Alicia escaneaba el lugar, de pronto los vio. Marcos y Verónica. Estaban en una mesa al fondo, inclinados el uno hacia el otro. Verónica llevaba un ceñido vestido rojo escarlata que marcaba cada curva de su figura. Sus labios se curvaban en una sonrisa burlona. Marcos se mostraba animado, hablando y riendo de una manera que Alicia no recordaba haberle visto en meses. Le dolió hasta lo más profundo. Carlos se ubicó discretamente para tomar fotos, pero Alicia apenas lo notó. Estaba paralizada. La mano de su esposo se deslizó bajo la mesa, presumiblemente reposando en el muslo de Verónica. Alicia sintió una ola física de náusea atravesarla. Llevó una mano a su abdomen, obligándose a no desmayarse. Temía ese momento, pero la realidad era más desgarradora que cualquier pesadilla que hubiera imaginado. De repente, Verónica echó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada tan despreocupada que le dejó claro algo brutal: la amante estaba relajada, se sentía segura, creía haber ganado. Las lágrimas le nublaron la vista a Alicia, y mientras los miraba, comprendió que en ese instante Verónica era todo lo que ella no era, una mujer libre de cargas, radiante con la confianza seductora de quien no tiene nada que perder. En ese destello de tiempo, el mundo de Alicia se hizo trizas. Se dio vuelta y huyó. No quería presenciar ni un segundo más. No había planeado enfrentarlos esa noche, y mucho menos sola. El torbellino de dolor y furia la aplastaba, pero, en lo más profundo del sufrimiento, una semilla de determinación comenzó a germinar. Alicia comprendió que, si quería luchar por su dignidad y por su hijo, necesitaba un plan más fuerte que sus lágrimas. Regresó a Chicago al día siguiente, envuelta en una niebla de fatiga y traición. Cada kilómetro que la acercaba a la finca Cordero se sentía como un yunque sobre el pecho. Quería esconderse del mundo, acurrucarse y llorar. Pero la voz de Lucía Fernández resonaba en su mente. Protégete. Las emociones pueden esperar hasta que estés a salvo. Lamentablemente para Alicia, el escándalo ya había comenzado a filtrarse. Una fotografía de Marcos y Verónica susurrándose al oído en el restaurante del Soho apareció en una columna de chismes, escrita por una periodista emergente llamada Melissa Campos. Aunque la nota no mencionaba el nombre de Verónica, la describía como una mujer misteriosa vista con Marcos Cordero. El tono del artículo era sensacionalista, presentando a la embarazada Alicia y sugiriendo un romance escandaloso que amenazaba con destruir el matrimonio Cordero. Cuando Alicia abrió los ojos la mañana después de su regreso, su teléfono estaba saturado de llamadas perdidas y mensajes de amigos preocupados, conocidos entrometidos e incluso reporteros buscando declaraciones. Se dio cuenta de que, mientras ella estaba lejos, la historia había estallado en los tabloides. El equipo de relaciones públicas de Cordero Innovaciones ya estaba en modo de control de daños. Irónicamente, Verónica Ríos, siendo ejecutiva de relaciones públicas, probablemente estaba dirigiendo la estrategia oficial para proteger la imagen de Marcos.
La audacia la dejó sin palabras. Esa tarde, Alicia escuchó a Marcos entrar a la casa, el eco de sus pasos sobre el mármol. Se sostuvo del pasamanos de la escalera, preparándose. Lo oyó llamarla por su nombre, con una tensión en la voz que revelaba pánico. Cuando por fin se dio vuelta para enfrentarlo en el vestíbulo, sus ojos estaban endurecidos con una determinación que nunca antes había sentido. Alicia, no es lo que parece, comenzó Marcos, sin aliento tras venir directo del aeropuerto. Los medios están tergiversando las cosas. Ella lo miró fijamente, notando su traje arrugado, las ojeras profundas bajo sus ojos. ¿Entonces qué es? Porque parece que has estado teniendo una aventura mientras yo llevo en el vientre a tu hijo. Él vaciló, buscando las palabras adecuadas, tal vez repasando el discurso que había preparado durante el vuelo. Pero al enfrentarse a su dolor abierto, se quedó sin recursos. Verónica es solo una colaboradora cercana, está ayudándome a asegurar algunos negocios. Alicia lo interrumpió. Su voz temblaba. Yo estuve ahí, Marcos. En Nueva York. Te vi con mis propios ojos. No te atrevas a pararte ahí y tratar de manipularme. El rostro de él palideció. Esa sola revelación bastó para arrancar cualquier fingimiento, y comenzó a hablar, pero enmudeció. La culpa se dibujó en cada línea de su rostro. El silencio que siguió pareció eterno. Las lágrimas de Alicia comenzaron a fluir en silencio. Las apartó con rabia. Parte de ella quería gritar, golpearlo, derrumbarse. Pero se contuvo. La fuerza era su única defensa ahora. Finalmente, Marcos murmuró. Cometí un error, Alicia. Lo siento. Las palabras flotaron en el aire, pequeñas, insuficientes, incapaces de reparar la devastación que ambos sabían que existía. ¿Cuánto tiempo? Preguntó ella, con un hilo de voz. Unos pocos meses, admitió él. El labio de Alicia tembló. ¿Meses? Mientras yo celebraba cada avance de este embarazo, tú tenías una aventura. Me miraste a los ojos y me dijiste que todo estaba bien. Su tono rugía con traición. Él extendió la mano hacia ella, pero Alicia retrocedió. Lo resolveremos, insistió Marcos. Tenemos un hijo en camino. Terminaré con Verónica, te lo prometo. Gracias por escuchar esta historia y quedarte con nosotros. Nos encantaría conocer tu opinión, deja un comentario abajo y cuéntanos qué harías tú si estuvieras en una situación así. Alicia sostuvo la mirada de Marcos por un momento, buscando alguna chispa de sinceridad. Entonces susurró. Ya nos rompiste, Marcos. Ni siquiera sé si quiero arreglarlo. Esa noche, Alicia se refugió en una suite de huéspedes privada, cerrando la puerta con llave tras de sí. Dormir fue casi imposible. Sentía a su bebé moverse, y las lágrimas le rodaban por las mejillas mientras susurraba palabras de consuelo a la vida aún no nacida que llevaba dentro. Con cada hora que pasaba, Alicia se convencía más de que su próximo paso no dependería de promesas vacías, sino de su propia fuerza. En los días siguientes, los tabloides ardieron con especulaciones. Algunos artículos retrataban a Alicia como una víctima lastimosa, otros, pintaban a Marcos como un infiel astuto. Incluso hubo quienes intentaron exaltar a la amante, describiéndola como una ejecutiva de relaciones públicas tan encantadora que resultaba irresistible. Por primera vez, Alicia comprendió completamente cuán pública se había vuelto su tragedia privada. Amigos y enemigos susurraban en eventos sociales. Alicia no podía ni ir a su café favorito sin sentir las miradas clavadas en ella. Se aisló. Rechazó todas las llamadas de la prensa. En cambio, se dedicó a preparar, en silencio, la llegada de su bebé, decidida a brindarle un entorno estable y amoroso, sin importar el escándalo de Marcos. Contactó a Lucía para recibir asesoramiento legal sobre medidas preventivas de custodia, incluyendo manutención infantil, en caso de que fuera necesario. Lucía la instó a mantener la calma y a ser estratégica, recordándole que la ley suele favorecer a la madre, especialmente cuando hay infidelidad de por medio. Mientras tanto, Marcos trataba de rescatar lo que quedaba de su imagen pública. Concedió una entrevista cuidadosamente planeada en horario estelar, donde afirmó que los rumores sobre su infidelidad eran exageraciones.
Insistió en que su relación con Alicia era sólida y que su hijo por nacer era su máxima prioridad. Verlo mentir con tanta naturalidad en televisión nacional terminó de destruir cualquier duda que Alicia aún pudiera albergar. El hombre al que una vez amó estaba perdido o era ya irreconocible, completamente dominado por su ambición, incapaz de admitir la verdad, ni siquiera ante sí mismo. Pero lo que ni Alicia ni Marcos sabían era que Verónica Ríos también tenía su propio juego. Mientras Marcos luchaba por apagar el incendio mediático, Verónica se deleitaba con la atención repentina. Se dejaba ver en eventos de la alta sociedad, sonriendo con arrogancia a los paparazzi y dejando caer insinuaciones crípticas sobre su relación con Marcos. Parecía alimentarse del escándalo y del dolor de Alicia. Alicia, por su parte, se encontraba atrapada en un ciclo de llanto, ira y un feroz instinto maternal. No podía soportar la vista de la lujosa finca, que ahora le parecía un museo de promesas rotas. Se sentía asfixiada por los pasillos que resonaban con su dolor. Por eso, fijó su mirada en la casa de campo de su difunta abuela, en las afueras de la ciudad. Un lugar donde podía escapar, pensar y respirar. Todo lo que deseaba era proteger a su hijo no nacido del entorno tóxico que Marcos y Verónica estaban creando. Anhelaba un instante de paz en medio de la tormenta que la rodeaba. Pero lo que no sabía entonces era que la tormenta apenas estaba comenzando. Verónica Ríos había pasado la mayor parte de su vida adulta perfeccionando un conjunto muy particular de habilidades. Criada en un hogar modesto en Kansas, soñaba desde su adolescencia con escapar hacia una vida de lujos. Su inteligencia aguda y sus impecables modales sociales le consiguieron becas, acceso a universidades de élite, y más tarde, empleos de alto perfil en el mundo de las relaciones públicas en Nueva York. Agudizó su instinto observando cómo operaban los hombres poderosos, cómo escondían sus vicios, cómo ostentaban sus virtudes, y cómo podían ser manipulados con un cumplido oportuno o una sonrisa insinuante. Cuando Verónica conoció a Marcos en un evento corporativo, detectó en él un blanco de alto valor. Marcos era encantador, exitoso, y tenía la reputación dorada de ser un esposo devoto. Para Verónica, eso lo hacía aún más desafiante. Creía que, si lograba seducir a un hombre aparentemente leal, su estatus se elevaría y se abrirían incontables puertas. Nunca planeó que su esposa estuviera embarazada, pero al enterarse, vio una oportunidad. Si sabía manejar el escándalo, podría presentarse como la mujer tan irresistible que incluso un futuro padre arriesgaría todo por ella. En la lógica retorcida de Verónica, eso era una insignia de honor en los círculos sociales despiadados en los que se movía. Después de que Marcos intentara distanciarse de ella tras la confrontación con Alicia, Verónica no perdió el tiempo en ajustar su estrategia. Comenzó a acercarse discretamente a medios de comunicación y revistas sensacionalistas, filtrando fragmentos de información que la pintaban como la glamorosa otra mujer. Nunca confesó abiertamente haber tenido una aventura, pero dejaba caer suficientes insinuaciones como para despertar la intriga. Daba a entender que Marcos estaba dividido, que su vínculo era tan fuerte que él apenas podía soportar dejarla ir. Como una directora de orquesta experta, Verónica manipuló la maquinaria del rumor a su antojo, tejiendo una narrativa en la que ella no era una simple rompehogares, sino un enigma fascinante. Una tarde, mientras Alicia empacaba una pequeña maleta para su estadía en la casa de campo de su abuela, su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Desconocido, espero que el bebé esté bien. V. Alicia casi dejó caer el teléfono. Su corazón se aceleró y una oleada de ira la envolvió. ¿Cómo había conseguido Verónica su número personal? ¿Qué clase de crueldad era esa? ¿Se estaba burlando de su embarazo? Furiosa, Alicia borró el mensaje, pero su paz se había roto. Comprendió que Verónica no era simplemente una aventura pasajera de Marcos que pudiera esconderse bajo la alfombra. Esa mujer era astuta, implacable y peligrosamente descarada. Al día siguiente llegó otro mensaje. Sé que me odias, pero pregúntale a Marcos por el proyecto Redwood si quieres la verdad. V. El proyecto Redwood. Alicia reconoció el nombre de inmediato, una de las adquisiciones más importantes de Cordero Innovaciones, un exclusivo desarrollo de condominios en San Francisco con un presupuesto estimado en cientos de millones. Marcos llevaba meses trabajando en él. ¿Por qué Verónica quería que Alicia preguntara por Redwood? ¿Estaba sugiriendo que la traición de Marcos iba más allá de la infidelidad? ¿Había algo turbio vinculado a su empresa? La curiosidad de Alicia peleaba con su desprecio.
Consideró ignorar el mensaje, pero sabía que si algo salía mal con Redwood, no solo se hundiría la reputación de Marcos, sino también la estabilidad financiera de ella y su hijo. Con un suspiro, reenvió el mensaje a Lucía Fernández, pidiéndole consejo. La respuesta fue inmediata. Debemos seguir cada pista. No lo enfrentes todavía. Yo investigaré. Mientras tanto, Marcos lidiaba con sus propias batallas. Una crisis de relaciones públicas, la ansiedad de los inversores y la desaprobación silenciosa de amigos y familiares pesaban sobre él. Su padre, Gregorio Cordero, un filántropo respetado, le expresó su decepción en privado. Las palabras del anciano atravesaron el orgullo de Marcos como una daga. ¿Has puesto en juego el honor de nuestra familia, y por qué? Marcos comprendió, demasiado tarde, que sus fallos personales se habían convertido en espectáculo público. Y que Verónica Ríos era mucho más peligrosa de lo que él había anticipado. Dividido entre la culpa por herir a su esposa embarazada y el temor a perderlo todo, Marcos tomó una serie de decisiones desesperadas. Llamó a Verónica, rogándole que dejara de alimentar los tabloides. Ella escuchó, conteniendo la risa, y le hizo promesas tibias. Pero cada vez que él intentaba liberarse de su red, Verónica lo atrapaba con alguna referencia sutil al proyecto Redwood o una amenaza velada de revelar secretos de la empresa. Durante su aventura, Verónica había obtenido suficiente información interna como para mantener a Marcos rehén de su propio escándalo. Y no se detuvo allí. Comenzó a aparecer en eventos de alto perfil, especialmente aquellos benéficos a los que Marcos solía asistir con Alicia. Solo que ahora, Marcos llegaba solo. Desde el otro lado del salón, Verónica le lanzaba miradas cargadas de complicidad, murmuraba algo a un periodista y disfrutaba viendo estallar los fuegos artificiales mediáticos. Se deleitaba con la atención, con su risa burlona resonando al fondo de las columnas sociales. Alicia leía cada nota con el corazón encogido, pero su instinto maternal se encendía más fuerte con cada línea. No permitiría ser humillada sin responder. No dejaría que la crueldad de Verónica definiera su futuro ni el de su hijo. Mientras cerraba la maleta, con ropa de maternidad, vitaminas prenatales y una manta que había cosido con sus propias manos, Alicia se detuvo a observar la gran habitación que una vez compartió con Marcos. Recordó todas las noches en que soñaron juntos con el futuro, admirando el milagro de la vida que crecía dentro de ella. Ahora, esos sueños parecían contaminados por la traición de él. Aún así, se negó a permitir que la vergüenza oscureciera la esperanza que aún albergaba por su bebé. Aunque el matrimonio terminara, su amor de madre seguiría intacto. Alicia tomó una decisión, descubriría los secretos detrás del proyecto Redwood. Averiguaría exactamente a qué se refería Verónica y usaría esa información para asegurar el futuro de ella y de su hijo. Lo que Alicia no sabía era que el proyecto Redwood escondía una maraña de corrupción que llevaría a todos a una confrontación tensa y explosiva. Una que haría que la risa de la amante se transformara en miedo, y las lágrimas de la esposa embarazada en una resolución feroz. Alicia llegó a la casa de campo de su abuela al caer el crepúsculo. Los muros de piedra cubiertos de hiedra y los cuidados jardines de rosas le provocaron una ola de nostalgia. Se sintió agradecida de encontrar un refugio alejado del ojo público, sin paparazzi entrometidos, sin vecinos con miradas de lástima, y lo más importante, sin Marcos. Su única compañía era la señora Garrido, una cuidadora leal que había atendido a su abuela durante años. A la mañana siguiente, Alicia despertó con el pacífico canto de los pájaros. Por un momento, olvidó la crisis matrimonial y se enfocó en la reconfortante quietud. Pero la realidad la golpeó de nuevo cuando su teléfono vibró, un mensaje de Lucía Fernández. Llámame cuando puedas. He descubierto algo sobre Redwood. 30 minutos después, Alicia estaba sentada con una taza de té humeante, el teléfono apretado contra la oreja, mientras escuchaba la explicación de Lucía. Según sus fuentes, el proyecto Redwood estaba envuelto en denuncias de sobornos y violaciones de uso de suelo. El Concejo Municipal investigaba acusaciones de que Cordero Innovaciones, en asociación con una misteriosa empresa fantasma, había sobornado a funcionarios locales para que ignoraran regulaciones ambientales. Si esas acusaciones resultaban ciertas, implicaban posibles cargos penales, multas millonarias y un daño irreparable a la reputación del Imperio Cordero. Alicia sintió el corazón martillearle el pecho. ¿Estás segura?, preguntó, tragando el nudo en la garganta. Siempre supo que Marcos era ambicioso, incluso un tomador de riesgos,
pero nunca imaginó que caería en prácticas ilegales. La voz de Lucía sonaba grave. Mi fuente en el ayuntamiento dice que se presentó un informe interno que apunta a los ejecutivos de más alto nivel. Si Marcos sabía o fue cómplice, podría enfrentar cargos. Y si Verónica sabe esto, es probable que lo esté usando como chantaje. ¿Chantaje para qué?, preguntó Alicia, aunque temía conocer la respuesta. Dinero, poder, seguridad, quién sabe. Verónica parece del tipo que se alimenta del control. Probablemente está jugando en ambos frentes, dejándole saber a Marcos que puede destruirlo con una sola llamada mientras disfruta del escándalo como espectáculo. Alicia exhaló con fuerza. Su mano libre temblaba sobre su vientre. ¿Y qué significa esto para mí y para mi hijo? Significa que debes protegerte legalmente. Si Redwood colapsa, las finanzas de Marcos podrían ser congeladas o severamente comprometidas. Si llegan a divorciarse, podrías enfrentarte a una batalla por los bienes. Anticipémonos. Alicia agradeció a Lucía y colgó, sus pensamientos en espiral. Miró los retratos familiares enmarcados en las paredes de la cabaña, recordando las enseñanzas de su abuela sobre la dignidad y la resiliencia. Comprendió que no podía esconderse allí y esperar lo mejor. Tenía que enfrentar a Marcos, pero en sus propios términos y armada con la verdad. Reuniendo coraje, Alicia marcó el número de Marcos. Él contestó al segundo timbrazo, aliviado de oír su voz. Alicia respiró, ¿dónde estás? Estaba preocupado. Ignorando su preocupación, ella fue directa. Marcos, sé lo de Redwood. Dime la verdad. Siguió un silencio cargado. Alicia casi podía oírle el corazón acelerado al otro lado del teléfono. ¿Qué crees que sabes exactamente?, preguntó, tenso. Que hay una investigación por sobornos y permisos ilegales. Y que Verónica te está chantajeando con eso, respondió Alicia, manteniendo la voz firme pese a sus nervios. Él suspiró con fuerza. Mira, Redwood era mi proyecto más grande. Le dije al equipo que hicieran lo que fuera necesario para sacarlo adelante. Tal vez ignoré algunas señales sobre cómo consiguieron las aprobaciones, pero yo no soborné a nadie, al menos, no directamente. El problema es que, si el fiscal me ve como responsable, podrían acusarme de conspiración. Así que Verónica te está chantajeando con esto, insistió Alicia, la rabia asomando bajo su calma. Ha amenazado con exponerlo a la prensa, admitió Marcos. Dice que tiene documentos internos que prueban que yo autoricé esas maniobras. No sé cómo los consiguió, pero si los entrega, podría arruinarme. Alicia tragó su indignación. ¿Y qué pasa con nosotros, Marcos? Me dijiste que querías terminar con ella, pero has permitido que esto siga. Él sonaba desesperado. Estoy intentando manejarlo, Alicia. Nunca quise arrastrarte a esto. Nunca quise hacerte daño, ni al bebé. Pero el daño ya estaba hecho. Alicia sintió el peso del cansancio sobre ella. Terminó la llamada con un simple: pronto sabrás de mí. Necesitaba tiempo para pensar su próximo movimiento, para medir la seguridad de su hijo frente al imperio en ruinas que Marcos había construido. Durante las semanas siguientes, Alicia permaneció en la cabaña, trabajando estrechamente con Lucía para trazar estrategias legales y financieras. Revisaron documentos sobre las acciones de Alicia en Cordero Innovaciones, el acuerdo prenupcial con Marcos y cada fragmento de evidencia que pudiera protegerla si Redwood estallaba. Hubo días en que Alicia sentía punzadas de tristeza. Una vez soñó con criar una familia junto a Marcos, construir un legado juntos. Ahora se preparaba para la posibilidad de testificar contra él. El bebé en su vientre se movía, una patadita aquí, un giro allá, un recordatorio solemne de que había una inocencia en juego. Mientras tanto, los tabloides se deleitaban con cada rumor sobre el colapso de Marcos Cordero. Verónica seguía desempeñando su papel a la perfección, apareciendo en galas de la alta sociedad, sin emitir comentarios pero luciendo una sonrisa que avivaba el frenesí mediático. A veces, Alicia se encontraba con titulares como «La amante ríe mientras la esposa llora», y sentía náuseas ante tanta crueldad. Pero en su interior, algo se estaba templando. Un nuevo tipo de fuerza. Porque Alicia ya no era solo una esposa traicionada. Era una madre luchando por su hijo, y por la verdad.
pero nunca permitió que eso quebrara su determinación. Y justo cuando parecía que el caso Redwood se resolvería con un acuerdo discreto, la Fiscalía de San Francisco anunció una investigación formal. Se emitieron citaciones oficiales. Marcos Cordero recibió una carta exigiendo su comparecencia ante un gran jurado. El escándalo Redwood ya no era un rumor, era una inminente batalla legal. Alicia y Lucía observaban desde la distancia, sin saber cómo terminaría todo. Tal vez Marcos lograría negociar un acuerdo para salvarse. Tal vez el asunto se disiparía con una multa millonaria. Pero Verónica era la gran incógnita. Si presentaba sus pruebas incriminatorias, el futuro de Marcos y posiblemente el de Alicia pendería de un hilo. En medio del caos, Alicia sintió que su bebé descendía en su vientre. Sus citas médicas confirmaban que el niño estaba sano, pero ella sabía que el estrés era su enemigo. En un momento de claridad, decidió asistir al testimonio de Marcos ante el gran jurado en San Francisco. Tenía que ver con sus propios ojos hasta dónde llegaría todo esto y si el padre de su hijo encontraría redención, o sería devorado por sus propios errores. Lo que no sabía era que, dentro de aquella sala, la esperaba una revelación aún mayor. Una que cambiaría el equilibrio de poder entre esposa, amante y millonario, y que expondría secretos más profundos de lo que jamás imaginó. El día del testimonio de Marcos se sentía irreal. Alicia despertó antes del amanecer en su habitación de hotel en San Francisco, con los nervios enredados en las patadas tempranas del bebé. Se puso un sencillo vestido de maternidad negro y se cubrió con un chal de cachemira, decidida a mantener la compostura a pesar del torbellino que llevaba dentro. A su lado iba Lucía Fernández, una presencia firme y serena, habituada a juicios de alto riesgo. Un viento frío las recibió afuera del tribunal. Camionetas de prensa y cámaras competían por la mejor posición. Al reconocer a Alicia, los reporteros se abalanzaron con micrófonos y flashes. Ella no dijo nada, solo se aferró al brazo de Lucía mientras atravesaban las barricadas de la prensa. Incluso bajo presión, Alicia alcanzó a ver los titulares en los carteles. ¿Esposa traicionada acude para apoyar o condenar al millonario? Los pasillos del juzgado estaban revestidos en madera pulida. El aire, cargado de tensión. Marcos se encontraba cerca de las puertas del salón del gran jurado, su abogado susurrándole al oído. Se veía agotado, con ojeras profundas, pero al ver a Alicia se irguió ligeramente. Sus miradas se cruzaron un instante. En esos segundos, Alicia vio arrepentimiento y un afecto persistente. Se sentó junto a Lucía en la galería, sin saber dónde estaba Verónica. Pero no tuvo que esperar mucho. El sonido firme de unos tacones anunció su entrada. Verónica Ríos, vestida con un impecable traje sastre gris, irradiaba imagen de mujer profesional. Pero en sus ojos brillaba un destello de triunfo, y sus labios dibujaban una sonrisa felina, como quien acaba de acorralar a su presa. Comenzaron las declaraciones. El fiscal Jaime Olivares condujo el interrogatorio, enfocándose en los permisos, las finanzas y los presuntos sobornos vinculados a Redwood. El abogado de Marcos intentó presentar a Cordero Innovaciones como víctima de empleados deshonestos que se extralimitaron. Marcos, por su parte, respondió con cautela, a veces visiblemente afectado. El peso de los posibles cargos se notaba en cada palabra. Y entonces, llegó el giro inesperado. Verónica Ríos fue llamada a declarar. Al parecer, había sido citada por la Fiscalía, que creía que poseía documentos relevantes sobre los manejos internos del proyecto. Todos en la sala quedaron boquiabiertos. Marcos, más que nadie. Alicia sintió cómo se le aceleraba el corazón. Observó cómo Verónica juraba decir la verdad y se sentaba con elegancia, cruzando las piernas. La tensión era palpable. Su testimonio comenzó de forma inocente, describiendo su papel como asesora para Cordero Innovaciones. Pero pronto comenzó a insinuar que Marcos y sus ejecutivos sabían perfectamente que se estaban pagando sobornos a funcionarios municipales. Cuando el fiscal le pidió pruebas concretas, Verónica sacó correos impresos y memorandos. La evidencia era devastadora. Implicaban directamente a Marcos como quien había autorizado pagos sospechosos a una empresa fantasma que canalizaba sobornos a contactos del gobierno. Lucía se inclinó hacia Alicia y susurró. Esto es muy malo para Marcos. Muy malo. Alicia sintió las lágrimas asomar, pero se contuvo.
No iba a quebrarse frente a Verónica. Entonces ocurrió el momento que hizo que toda la galería contuviera el aliento. Jaime Olivares preguntó. Señora Ríos, ¿puede confirmar si el señor Marcos Cordero le dio instrucciones personales para facilitar esos pagos? Verónica dirigió la mirada hacia Marcos, dejando que el silencio se extendiera. Luego sonrió, con esa sonrisa fría y confiada. Sí, dijo. Tengo un correo directo de él. Me dijo, haz lo que sea necesario para acelerar las aprobaciones de Redwood. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala. El rostro de Marcos palideció, y su abogado se levantó de inmediato para objetar. Pero el juez permitió que la línea de interrogatorio continuara, pidiéndole a Verónica que aclarara sus afirmaciones y presentara el supuesto correo. Verónica entregó un documento al alguacil, quien lo pasó al juez y a los abogados. La tensión en el aire era eléctrica. Si el correo era auténtico, podría sepultar a Marcos definitivamente. Alicia observaba, atónita. Esperaba revelaciones, sí, pero no una confesión escrita directa. Sintió al bebé moverse de nuevo, como si percibiera el caos que lo rodeaba. ¿Marcos realmente había sido tan imprudente? ¿O Verónica había falsificado las pruebas? Entonces, de manera inesperada, el abogado de Marcos solicitó un breve receso para examinar el correo. Durante el descanso, Alicia salió del edificio, con la respiración entrecortada y las sombras del juzgado proyectándose sobre ella como presagios. Se sentía mareada, temiendo desmayarse. Lucía la sostuvo con firmeza, guiándola hacia una banca. Fue entonces cuando apareció Marcos, saliendo por una puerta lateral. Se acercó a Alicia en silencio, ignorando a los reporteros agolpados cerca. Su aspecto era devastado, como si el testimonio lo hubiera vaciado por dentro. Alicia lo fulminó con la mirada, una mezcla de rabia y tristeza ardiendo en sus ojos. ¿Tú escribiste esos correos? Exigió saber, la voz quebrada por la tensión. Él miró a Lucía brevemente, luego bajó la cabeza. Escribí un mensaje diciéndole al equipo que acelerara Redwood, pero no que rompieran la ley. Verónica, debe haberlo alterado. Lucía cruzó los brazos. Eso lo dices tú, Marcos. ¿Pero tienes pruebas? Marcos se frotó el rostro, abatido. No lo sé. Mi equipo legal está escaneando mis archivos. Veremos si los metadatos coinciden con la copia de Verónica. Se volvió hacia Alicia, la voz ahogada. Nunca quise esto. Nunca quise hacerte daño. Una nueva oleada de lágrimas amenazó con brotar, pero Alicia se las contuvo. ¿Sabes lo que hiciste? Traicionaste a tu esposa, a tu hijo, y quizá a la ley. Verónica disfruta cada segundo de esto. Él asintió, derrotado. Lo sé. Fui un idiota. Fui débil. Y ahora, puedo perderlo todo. Antes de que Alicia pudiera responder, un alguacil los llamó de vuelta a la sala. La audiencia se reanudó, y el equipo legal de Marcos presentó sus hallazgos. Los metadatos del documento impreso por Verónica no coincidían con los registros del servidor de correos de Marcos. En otras palabras, el correo era falso. Un murmullo recorrió la galería. El fiscal frunció el ceño y se volvió hacia Verónica con renovada sospecha. Pero ella no pareció inmutarse. Sostuvo que el correo era real, que simplemente lo había copiado a otro formato. El juez ordenó un análisis forense digital para determinar su autenticidad. Por el momento, la validez del correo seguía en duda. Pero algo más pesaba en la mente de Alicia, los pagos de Redwood. Incluso sin ese correo, había evidencia que sugería que Marcos tenía conocimiento de los sobornos. Con las tensiones al máximo, el juez aplazó la audiencia, fijando una nueva fecha para permitir que se realizara el análisis forense. Todas las miradas se volvieron hacia Marcos, Alicia y Verónica, que quedaron inmóviles en un silencioso y tenso triángulo de confrontación. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, Alicia se volvió y vio a Verónica al otro lado del pasillo, mirándola con una sonrisa arrogante. La risa de la amante resonó en su memoria, un eco cruel de los mensajes burlones, de los titulares humillantes. Verónica se deleitaba en el caos que había desatado. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. Marcos dio un paso adelante y aclaró la garganta.
Su señoría, llamó, deteniendo al juez que ya se disponía a salir. Quiero hacer una declaración oficial antes de que se aplace la audiencia. Alicia se quedó paralizada. Observó cómo Marcos se recompuso y caminó hacia el estrado, ignorando las señales frenéticas de su abogado, que le pedía que se detuviera. El juez alzó una ceja, sorprendido. Señor Cordero, esto es altamente irregular. Lo entiendo, respondió Marcos, con la voz temblorosa, pero necesito decir algo que aclare las cosas. Se volvió hacia el alguacil, dispuesto a prestar juramento. La sala entera enmudeció, más profundamente que nunca antes. Incluso Verónica, por primera vez, pareció vacilar, su confianza titubeó. El corazón de Alicia latía con fuerza. No sabía lo que Marcos iba a revelar, pero intuía que sería trascendental. Se preparó, una mano apoyada en su vientre, sintiendo como su hijo no nacido se agitaba como si también esperara algo importante. En ese momento cargado de tensión, el mundo contuvo el aliento. Las palabras que salieran de la boca de Marcos podrían condenarlo o redimirlo, y destruir para siempre las ilusiones que Verónica había tejido con tanto cuidado. Todos los ojos estaban puestos en Marcos Cordero mientras alzaba la mano derecha y juraba decir la verdad. El juez dudó, pero finalmente le concedió la palabra. Los periodistas abrieron sus libretas, los camarógrafos se adelantaron, y Verónica Ríos se irguió en su asiento, esforzándose por disimular su incomodidad bajo una máscara de aparente calma. La voz de Marcos, aunque temblorosa al principio, fue cobrando firmeza. He cometido errores graves. Primero, traicioné a mi esposa, Alicia Cordero, mientras estaba embarazada de nuestro hijo. Hizo una pausa breve, encontrando la mirada de Alicia. Lo lamento más que nada. Fui débil, un necio, y me dejé seducir en una relación que nunca debió haber sucedido. Un murmullo recorrió la sala. Alicia parpadeó, las lágrimas asomando a sus ojos. Nunca pensó que él confesaría eso abiertamente, ante un público lleno de desconocidos. Pero Marcos continuó. También cerré los ojos ante actividades sospechosas dentro de Cordero Innovaciones en relación con el proyecto Redwood. Quería que Redwood saliera adelante a toda costa. ¿Presioné a mi equipo para que hicieran lo que fuera necesario? Sí. Pero nunca pedí sobornos. Sus manos se aferraron al borde del estrado. Eso es culpa mía. Yo creé el ambiente que llevó a recortar caminos. El juez asentía, tomando notas. El fiscal observaba, rígido, con los brazos cruzados. Entonces, la mirada de Marcos se dirigió a Verónica. También debo hablar sobre las acusaciones de la señorita Ríos. Ella dice que yo personalmente le pedí que sobornara a funcionarios, que le mandé un correo confirmándolo. Estoy aquí, bajo juramento, para decir que ese correo fue fabricado. Y tengo razones para creer que fue la propia Verónica Ríos quien orquestó los sobornos desde el principio. Un estallido de exclamaciones sacudió la sala. El rostro de Verónica se sonrojó. Apretó los labios, luchando por mantener la compostura. Alicia contuvo la respiración. ¿Podía ser cierto? Marcos explicó. Al revisar registros antiguos, encontré una serie de cuentas de gastos no autorizadas bajo control de la señorita Ríos. Fondos que fueron desviados a empresas fantasma, entidades que después se vincularon con las aprobaciones del proyecto Redwood. Levantó una mano temblorosa. Yo desconocía esas transacciones porque le di a Verónica demasiada libertad. Estábamos involucrados y confié en ella. Fue mi fracaso como director, y como esposo. El abogado de Marcos intervino, levantando una carpeta. Hemos presentado copias de estos registros ante el tribunal. Un análisis forense preliminar sugiere que la señorita Ríos manipuló firmas digitales del señor Cordero y realizó estas transacciones. Presentaremos más pruebas en la próxima audiencia. El silencio que siguió fue tan profundo que se oía el zumbido del aire acondicionado. Los ojos de Verónica buscaron por la sala. Por un segundo, Alicia detectó pánico en esa mirada altiva. Entonces Verónica se puso de pie abruptamente, inclinándose hacia su abogado para susurrarle algo. Marcos concluyó, la voz firme. No soy un santo. Mis fallos abrieron la puerta a la corrupción. Pero no soborné a nadie,
y no voy a permitir que mi esposa o mi hijo por nacer carguen con las consecuencias de mis errores, o de las manipulaciones de la señorita Ríos. El juez pidió orden y llamó a un receso oficial. Las voces estallaron de inmediato. Los periodistas gritaron preguntas, los flashes iluminaron la sala, y los alguaciles luchaban por mantener el control. De pie, con las piernas temblorosas, Alicia sintió que la cabeza le daba vueltas. Lucía la guió hacia una banca cercana. Su interior era una tormenta de emociones, conmoción, una chispa de esperanza, confusión, incluso lástima por la situación de Marcos. Mientras recuperaba el aliento, comprendió que la confesión de Marcos, aunque imperfecta, podía cambiarlo todo. Verónica, mientras tanto, salió furiosa de la sala con su abogado. Los micrófonos se agolpaban frente a ella, pero no dijo nada. Su confianza había desaparecido, reemplazada por ira y desesperación. Fuera, en un pasillo privado, Marcos se acercó a Alicia con cautela, como sin saber si ella lo rechazaría. Alicia estaba de pie, apoyada contra la pared, una mano sobre su vientre. «Lo siento», susurró él, la voz áspera. «Sé que ya te lo dije, pero necesitaba hacerlo públicamente». Ella lo miró con lágrimas deslizándose finalmente por sus mejillas. «Nunca debiste permitir que esto llegara tan lejos. Deberías haber pensado en mí, y en nuestro hijo, antes de todo esto». Él asintió, con los ojos humedecidos. «Tienes razón. No tengo excusas». Lucía se acercó, mirando a ambos. «Marcos, esta revelación ayuda a tu situación legal, si las pruebas se confirman. Pero la prioridad es el bienestar de Alicia». Marcos levantó una mano. «Lo entiendo. No estoy pidiendo perdón todavía. Solo quiero que Alicia sepa que se acabó, que ya no me oculto, cueste lo que cueste. Haré lo que pueda para protegerla a ella y a nuestro hijo». Alicia quiso gritarle, enumerar cada herida que él le había causado, cada noche de miseria. Pero la sinceridad en los ojos de Marcos la hizo dudar. Sintió una extraña mezcla de alivio y duelo. El hombre que había amado había regresado, sí, pero golpeado, imperfecto. Y ella estaba demasiado cansada para pelear. En voz baja, Alicia susurró. «Llega a la próxima audiencia, Marcos. Prueba que el correo es falso. Después, veremos qué pasa con nosotros». Él asintió, con una determinación sombría en el rostro. «Lo haré». Lucía y Alicia se alejaron sin mirar atrás. Al salir al aire libre, las cámaras se abalanzaron sobre ellas nuevamente, pero Lucía protegió a Alicia y la guió hasta el coche que las esperaba. Aquel día había traído dolor, revelaciones y una chispa de verdad capaz de silenciar, al fin, la risa arrogante de Verónica Ríos. Hundida en el asiento del coche, Alicia sintió a su hija moverse otra vez, como si también ella percibiera el peso de lo vivido. Estaba agotada, ansiosa, pero extrañamente fortalecida. Por primera vez en meses, Alicia sentía que tenía voz en su propio destino. No solo como esposa traicionada, sino como madre dispuesta a luchar por el futuro que su hija y ella merecían. En los días siguientes, los titulares estallaron tras la confesión de Marcos Cordero en la sala del tribunal. Los medios ofrecían narrativas enfrentadas, algunos lo pintaban como un esposo despechado que traicionaba a su amante, otros lo veían como víctima de una mujer manipuladora. A Alicia Cordero poco le importaba el ruido. Se centraba en proteger a su hija, y en preservar su paz. La audiencia se reanudó rápidamente para determinar la autenticidad del correo electrónico que implicaba sobornos. Los hallazgos fueron contundentes, los metadatos confirmaban que el documento había sido manipulado. La sospecha recayó directamente sobre Verónica. Su juego calculado se venía abajo. En una sorprendente reversión, la fiscalía cambió su enfoque, ya no investigaban a Marcos, sino a Verónica. Aunque los errores de Marcos como directivo seguían siendo graves, ahora ella cargaba con el peso principal de la investigación penal. Cordero Innovaciones aceptó un acuerdo, pagaría una cuantiosa multa a cambio de evitar cargos criminales. Marcos renunció a sus funciones operativas, y aunque su imperio sobrevivió, lo hizo a gran costo. Alicia presenció todo desde la galería, una mano siempre sobre su vientre. Su corazón estaba pesado, sí, pero firme. No era una espectadora. Era una mujer que se levantaba del dolor con convicción.
Marcos, mientras tanto, intentó enmendar sus errores, no con grandes gestos, sino con humildad constante. Se disculpaba con frecuencia, nunca presionando a Alicia, solo ofreciendo espacio y apoyo. Finalmente, la caída de Verónica fue total. El tribunal presentó pruebas concluyentes de su manipulación financiera y falsificación de documentos. Se abrió un proceso penal aparte por malversación y soborno. Cuando los alguaciles la escoltaron fuera del juzgado, lanzó a Alicia una mirada venenosa. Pero Alicia ya no se estremecía. El poder de Verónica sobre ella se había desvanecido. Esa noche, Alicia permaneció en la sala mucho después de que todo acabara. Marcos se acercó con cautela, y le tocó el hombro con suavidad. Se acabó, dijo, en voz baja. Alicia sintió. Pero aún vivimos con lo que costó. Él la miró con esperanza. Quiero estar ahí para ti, y para nuestra hija. Aunque no me perdones, estaré aquí. Alicia no prometió nada. Mi prioridad es la bebé. Eso no ha cambiado. Pasaron las semanas. Alicia regresó a la casa de su abuela, preparándose para la maternidad en soledad. Marcos la visitaba a veces, sin quedarse demasiado. Traía pañales, ropa, cartas escritas a mano, pero nunca expectativas. Poco a poco, Alicia comenzó a permitir espacio para una confianza cautelosa. Una mañana fría, comenzaron las contracciones. Marcos, que estaba de visita por casualidad, la llevó de inmediato al hospital. Tras un largo parto, Alicia dio a luz a una niña sana, Julieta Rosa Cordero, un nombre que honraba las raíces francesas de Alicia. En ese instante de nueva vida, las sombras del escándalo parecían disiparse, aunque fuera solo por un respiro. Más tarde, Alicia permitió que Marcos sostuviera a su hija. Él la acunó con lágrimas en los ojos. Alicia lo observaba, sin saber si su corazón algún día lo perdonaría, pero sabiendo con certeza que Julieta ya lo había cambiado todo. Verónica, por su parte, desapareció del ojo público. Su nombre ya no evocaba glamour, sino fraude y deshonra. Alicia dejó de leer los tabloides. Ya no los necesitaba. No buscaba validación. Tiempo después, Marcos le preguntó a Alicia si querría volver a la finca Cordero, solo por un fin de semana. Ella aceptó, con cautela. Al llegar, encontró la habitación del bebé terminada exactamente como la había diseñado meses atrás. Tonos suaves, luz cálida. Todo intacto. Esperando. Lágrimas rodaron por sus mejillas. Esta es tu casa, si así lo quieres, susurró Marcos. Alicia miró a Julieta, dormida en sus brazos. No respondió con palabras. Pero por primera vez, no dijo que no. A veces, las traiciones más profundas se convierten en los catalizadores más agudos del cambio. Tras las acusaciones ardientes y las verdades demoledoras, Marcos Cordero finalmente pronunció las palabras que alterarían su destino. Para Alicia, esas palabras llegaron como un bálsamo agridulce, el reconocimiento del dolor, un compromiso con la verdad, y una promesa de honrar la vida inocente que habían creado. Al final, ningún tribunal ni escándalo pudo romper el poderoso vínculo entre una madre y su hija. Ni la risa cruel de una amante pudo opacar el amor inquebrantable de una mujer decidida a sanar. Y mientras reflexionas sobre esta tormentosa travesía de secretos expuestos y corazones puestos a prueba, que te sirva como recordatorio de la resiliencia que habita en cada uno de nosotros. Si esta historia de traición y redención te conmovió, no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte. Tu apoyo nos permite seguir contando historias que exploran las profundidades crudas y esperanzadoras de la vida. Gracias por acompañarnos. Suscríbase a este canal para conocer más historias interesantes.